días a todas y todos. Damos inicio a esta conferencia de prensa, el lanzamiento del informe anual de la CEPAL, Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2017. Saludamos a los periodistas que nos acompañan aquí en la sede de CEPAL en Santiago de Chile y a los colegas que están siguiendo esta presentación en nuestras sedes subregionales y oficinas nacionales. Les damos también la bienvenida a los usuarios que están conectados de Internet al web streaming de esta presentación. Esta conferencia de prensa será encabezada por la secretaria ejecutiva de la CEPAL, señora Alicia Bárcena, y también están presentes en esta mesa el secretario ejecutivo adjunto para Administración y Análisis de Programas de la CEPAL, don Raúl García Buchaca, el director de la División de Desarrollo Económico, señor Daniel Titelman, el jefe de la Unidad de Estudios de Empleo de la misma división, señor Jürgen Beller, jefe de la Unidad de Financiamiento de Desarrollo, Esteban Pérez, el oficial de Asuntos Económicos, Cecilia Vera. Comenzaremos esta conferencia con una presentación de la secretaria ejecutiva de la CEPAL y luego daremos paso a una ronda de preguntas y respuestas. Señora secretaria ejecutiva. Muchas gracias y muy buenos días. Gracias por estar aquí. Yo quisiera partir agradeciendo a la División de Desarrollo Económico por su enorme apoyo, en verdad, para preparar este estudio económico, que en verdad es un estudio que consta de tres partes, fundamentalmente. Una parte que ya es tradicional en nuestro estudio, que es el que presenta los elementos de la coyuntura, cuáles son los factores internos y externos que están afectando o que están impactando el crecimiento de nuestra región. En segundo lugar, una parte creo que muy novedosa que analiza precisamente cuáles son las características del ciclo económico con una visión histórica, porque lo analiza en el periodo de 1990 a 2016 y analiza cuáles son las características del ciclo actual en comparación con ciclos anteriores de nuestra región. Y caracteriza aspectos muy interesantes que nos permiten entender cuáles son aquellos factores que a veces nos están impidiendo verdaderamente tener un crecimiento más sostenido. Eso lo vamos a ver más adelante. Y en tercer lugar, presentamos a ustedes las notas sobre el desempeño económico de los países. Eso también lo tienen ustedes en el anexo para que, si les interesa algún país en particular, ahí está la información. Partimos con el contexto externo. Y partimos de la base de qué nos está diciendo el contexto externo hoy en materia de oportunidades y riesgos. En materia de oportunidades, la economía global empieza a mostrar un crecimiento muy, yo diría, modesto, pero crecimiento. O sea, hay un dinamismo económico en la economía global. En segundo lugar, hay mejoras en los precios de los commodities respecto al 2016. En promedio, hay un aumento del 12% mayor que en los años anteriores. Mayor dinamismo del comercio mundial, aunque partiendo de niveles muy bajos, que también lo vamos a ver. Y en cuarto lugar, una volatilidad financiera que ha sido muy interesante los resultados de este estudio. Nosotros siempre estamos preocupados por una alta volatilidad financiera, sin embargo, en este estudio se muestra que se ha mantenido baja y estable en lo que va del año. Entonces eso, en el fondo, es una noticia muy importante. ¿Cuáles son los grandes riesgos? Sin duda, la política económica de Estados Unidos, pero la verdad es que quizás lo más preocupante no es tanto la política en sí, sino la falta de claridad sobre las políticas. Es decir, hay una gran incertidumbre sobre cuáles van a ser las reformas en las que va a incurrir Estados Unidos en materia fiscal y comercial. Ya sabemos que en materia comercial ya se ha distanciado ciertamente de los acuerdos comerciales como el TPP y que está en revisión el NAFTA, etcétera. O sea, por ahí ya vemos una tendencia muy clara, pero no tenemos claro todavía, o hay gran incertidumbre sobre qué va a ser en el ámbito de la política fiscal. Y también hay un debate sobre el aumento del techo de la deuda en Estados Unidos, que también puede crear mayor volatilidad en los mercados financieros. Y creo que el retiro del estímulo monetario en las economías desarrolladas y la normalización de las tasas de interés, sobre todo en Estados Unidos, también tiene un fuerte impacto en nuestra región, como lo vamos a ver más adelante.
Hay una desaceleración de China que sin duda también nos está impactando. Es una desaceleración leve, pero aún así hay un riesgo de burbuja en los precios de los activos en China. Ese es un tema muy importante. Y algo que no quiero dejar de mencionar es el tema en Estados Unidos. Es muy interesante, si ustedes ven las noticias, todo se está concentrando en lo que está pasando con el presidente, con su familia, con no sé qué. En paralelo, hay un proceso de desregulación que yo llamaría de desregulación silenciosa, que se está dando fuertemente y que yo creo que los medios no se están dando cuenta de la potencia que está teniendo la desregulación financiera y ambiental y qué tipo de impactos va a tener en nuestras economías. Mejora el crecimiento, justamente es lo que estábamos hablando, de que efectivamente creo que el mensaje central, bueno, el mensaje central de la lámina anterior, no quiero dejar de mencionarlo porque también es el mensaje de algunos otros temas que vamos a abordar, es que la dinámica económica de nuestra región, la verdad, sigue siendo muy determinada por el contexto externo. Yo creo que este es quizás el tema central. No hemos logrado realmente poder blindarnos del contexto externo, esa es la verdad. Y vemos que efectivamente hay una mejora en el crecimiento mundial, sobre todo en el mundo. La franja amarilla nos refleja lo que está ocurriendo en el 2017, la roja lo que se espera para el 2018, y lo que vemos sí, efectivamente, es esta consolidación, vamos a decir, lenta, pero ahí va en crecimiento, en donde la tasa del 2017 es de 2,7, 2018 2,9, entonces viene repuntando el crecimiento mundial. Repuntan también Estados Unidos, por cierto, este año, o sea, en realidad Estados Unidos se mueve de 1,6 el año pasado a 2,1, y también vemos que las economías desarrolladas repuntan este año en general, aunque hay una pequeña baja el próximo año, de una décima en realidad. Y vemos el caso de China, que yo creo que es el tema que más para América Latina es importante, en donde vemos una disminución del 6,5, bueno, del 6,7 ya en 2016 a 6,5 a 6,4. India, por su lado, sigue teniendo un crecimiento muy dinámico. El comercio mundial también es uno de los temas que hemos abordado recurrentemente, por lo menos en el último tiempo, y hemos visto que el comercio mundial comienza a repuntar con niveles históricamente muy bajos. O sea, tampoco podemos cantar victoria de que el comercio mundial se está creciendo, está aumentando moderadamente. El año pasado fue de 1,4, este año la proyección es 2,4 en el caso del comercio internacional. Estamos hablando aquí de la variación interanual del volumen de comercio. Y la OMC también ya dijo que, en realidad la OMC dijo que el rango iba a estar entre 1,8 y 3,6 y que de hecho ellos pensaban que iba a estar más bien en el nivel más bajo que en el más alto, justamente por esta situación que hemos visto de apartarse del comercio internacional. Vamos a ver en la siguiente justamente este tema. El tema quizás que más está en este momento prevaleciendo a nivel internacional es la incertidumbre por una mayor percepción de riesgos. Nosotros aquí presentamos dos índices, que se llama el índice GEPU, que es un índice que mide en realidad, yo diría, está evaluando cuáles son, porque este índice lo que toma son noticias, por ejemplo, mira qué es lo que está en la mira respecto a la incertidumbre, respecto a las políticas económicas, y se construye a partir de información de 18 países, y lo que mide en realidad es, por ejemplo, mide crisis políticas, por decir algo, o sea, crisis económicas, crisis políticas, son palabras que este índice está considerando. Entonces, sí, es una percepción de riesgos, pero no solo de riesgos de política económica, sino también de políticas, de geopolítica, digamos. Y el otro índice, el índice VIX, es un índice más relacionado al mercado financiero
y está más relacionado a las bolsas, y lo que nos refleja es lo que podríamos decir, cuál es el sentimiento de los inversionistas. Es un índice, como diríamos, miedo a la inversión, ¿no? Que eso está, por lo visto, en mejores condiciones. Este indicador, sin embargo, sí nos muestra que hay una preocupación por un sentimiento de crisis que va más allá de las crisis o financieras o económicas, sino que aborda también otro tipo de problemas. Y lógicamente, bueno, y por supuesto, aquí quizás el tema más controversial, más complejo en este índice precisamente, son los retrocesos que ha habido en relación a la apertura comercial. En ese contexto, nuestra región tiene y hoy vive un importante punto de inflexión, porque nuestra región nuestra región es esta línea negra, y como ustedes ven, venía con un crecimiento negativo. De hecho, nosotros el año pasado cerramos el año con un menos 1% del PIB, pero a partir ya del tercer trimestre y cuarto trimestre del 2016, el crecimiento empieza a repuntar, y vemos que hacia el 2017 ya tenemos muchas mejores noticias. Vemos, por supuesto, aquí lo desagregamos por subregiones, que lo vamos a ver quizá a más detalle más adelante, pero destaca, por cierto, el caso de Brasil. México no, México por el contrario se mantiene en un nivel estable, pero alto, la verdad. O sea, México tiene un comportamiento un tanto diferente al resto de la región, pero en general lo que vemos sí es un punto de inflexión en donde el crecimiento repunta a partir del tercer trimestre, y que esto es una buena noticia, ¿verdad? En donde este año nosotros tenemos una proyección de 1,1%, que también lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿de qué depende esta leve mejora económica? Tampoco es que sea una mejora económica wow, pero sí es una mejora económica importante, y que nos muestra un mayor dinamismo, sobre todo exportador, pero una baja contribución de la inversión. En la desagregación vemos que las exportaciones, que es esto, nos muestra o nos explica 1,4 puntos porcentuales del crecimiento. La inversión nos explica solo el 0,12, pero por lo menos ya no es negativo, sino que ya pasa a ser positivo, marginal pero positivo. Y lo que explica también en gran medida este repunte económico es el consumo privado, con un punto porcentual. Siguen nuestras importaciones en sentido negativo, pero lógicamente si la inversión repunta, es probable que esto también mejore en el próximo periodo. Pero esa es un poco la explicación de en qué se basa esta mejora. Y una parte muy significativa que también nos vuelve a llevar a nuestro gran problema de la región es que la mejora de las exportaciones de la región se explica mucho más por el efecto precio que por el efecto volumen. Y ese es uno de los temas de fondo. A diferencia de otros países, nosotros vamos a presentar en 1 o 2 semanas ya el PANISAL y la inversión extranjera directa, y vamos a analizar a detalle este punto, porque el punto aquí es que las exportaciones, el componente precio, es el que jalona las exportaciones en la región, no el volumen. Y cuando comparemos esto con otras regiones, vamos a ver que es lo opuesto que lo que pasa en Europa, por ejemplo, o lo que pasa en Asia-Pacífico, ¿no? Y en cambio, África y América Latina se mantienen siempre atados a mejoría de precios para sus exportaciones. Y esto creo que es una preocupación que debemos tener, porque en verdad seguimos dependiendo mucho del efecto precio, y sobre todo ahora que vamos a ver en la próxima lámina, miren ustedes cómo el efecto precio en los exportadores de hidrocarburos y de productos mineros son en particular lo que explica gran parte de esto. ¿Y por qué? Pues porque justamente hay una mejora de los precios de los commodities, de las materias primas, y aquí vemos que sobre todo vemos
una mejoría del 12% de los productos básicos, 19% de los productos energéticos, o sea, los hidrocarburos básicamente, 5% las materias primas silvoagrícolas, los alimentos un poco menos, pero digamos, este total de mejora en los precios de las materias primas, pues es lo que en gran medida explica gran parte de nuestra mejora en el crecimiento. Y esto nos lleva también a que después de 5 años de caídas en el promedio de los términos de intercambio, hoy tenemos términos de intercambio que aumentan alrededor de un 3% en promedio. Los términos de intercambio, como ustedes saben, nos explican cuánto una unidad de exportación cuánto me puede financiar una unidad de exportación en relación a las importaciones. Eso es lo que me explica los términos de intercambio. Y entonces lo que nosotros vemos aquí es que en el caso de los países exportadores de hidrocarburos, pues los términos de intercambio mejoran muchísimo, ¿verdad? 11,8, los exportadores de productos mineros, 3,1, y lógicamente esto se expresa también en regiones, se expresa en aquellos países que exportan justamente esto. México, que tiene una canasta variada, digamos, pero sus términos de intercambio mejoran, en tanto que Centroamérica, Haití y República Dominicana tienen una pequeña caída, o en una caída importante, porque lógicamente ellos son importadores netos de hidrocarburos y también importadores netos de alimentos, entonces eso provoca que tengan una caída. En general en América Latina vemos que el promedio es mejor, es de 2,7, casi 3, cuando había estado en muy baja, los términos de intercambio eran muy bajos en promedio. Y bueno, vemos entonces cuál es un poco la situación. Esta situación en realidad lo que la División de Desarrollo Económico nos hizo favor de producir es un poco un análisis que vaya más allá de la coyuntura de los términos de intercambio y poder entender cómo es que la estructura productiva, cuando no cambia, eso determina en gran medida el peso de los términos de intercambio sobre el PIB. Es decir, aquellas economías que dependen más de los commodities, como es el caso clásico es el de los hidrocarburos, ¿verdad? Las variaciones o vamos a ver, la vulnerabilidad a la fluctuación respecto al PIB, o sea, de su PIB respecto a estos precios, a los precios de los commodities, es muy alta. Es decir, son países que son mucho más vulnerables a los precios externos. ¿Y por qué? Pues porque su estructura productiva está atada a uno o dos commodities. Ese es parte del problema que tenemos. Entonces son economías que no han podido desarrollar cierta resiliencia y las variaciones de las tasas de crecimiento respecto a los términos de intercambio son muy grandes, sobre todo para los exportadores de hidrocarburos. Aquí estamos comparando dos periodos, el delta de 2 periodos, y vemos clásico que entre el 2003 y el 2008 estos países crecieron positivamente, pero cuando caen los commodities se van negativamente. Entonces, lo que estamos midiendo aquí es la variación y la dependencia de su tasa de crecimiento respecto a los precios de los commodities. Cuando tenemos economías que dependen más de manufacturas, como es el caso de Centroamérica y República Dominicana y México en cierta medida, en verdad que sus variaciones son menores, no quiere decir que son menos fluctuantes, ¿no? O sea, no son tan grandes las caídas ni tan altas los crecimientos cuando los precios cambian. Entonces, la verdad es que para la CEPAL esto es muy importante porque siempre hemos dicho que aquellas economías que pueden irse más hacia la manufactura, ya sea tecnologías del conocimiento, o sea, que le pueden dar más valor agregado a su producción, son las más resilientes a los shocks de términos de intercambio. Uno de los temas que también vemos es que, como ustedes vieron en el componente de la demanda que motiva el crecimiento, que está detrás de la mejor dinámica de crecimiento, está sin duda el consumo privado. Pero este consumo privado también tiene yo diría, un aspecto que hay que considerar con cuidado, y es el endeudamiento de los hogares, porque efectivamente el consumo privado se expande, es verdad,
pero también se expande el endeudamiento de los hogares, y eso tiene un techo, y eso tiene un riesgo, y por lo tanto es importante que digamos, que en verdad en la mayoría de los países en donde el consumo ha sido uno de los motores de expansión y también por la expansión del crédito, sabemos que este tipo de estrategias va a tener una limitación porque va a haber una carga financiera que seguramente va a ser desproporcionada con los niveles de ingreso, y eso nos parece que es fundamental. Por otra parte, también hay que analizar qué es lo que está pasando con el impulso fiscal a la demanda interna, es decir, qué tanto los gobiernos y la política fiscal está restringida hoy. Y está restringida sin duda porque hay una persistencia del déficit público, ¿verdad? Y de la trayectoria de la deuda que está yendo a la alza. Tampoco es que estemos en extremos de niveles de deuda pública preocupantes, quizá el único país que sí, algunos países sí están por encima de lo que se podría considerar sostenibilidad de deuda, que es alrededor del 35, 40% del PIB, pero y sí hay algunos países que han rebasado ya esa línea que sería conveniente no hacerlo. Entonces, por un lado, hay una persistencia del déficit público y una trayectoria al alza de la deuda pública, y sobre todo, bueno, es que también el alza de la deuda ocasiona otra cosa importante que impacta en el déficit, que es el alza en el pago de los intereses. Y eso es lo que refleja aquí, digamos, el resultado global, lo que nos dice es que, claro, es, por cierto, el resultado primario más el pago de intereses, que es muy alto. Simplemente para poner un ejemplo, el pago de intereses en Brasil es aproximadamente de 6 puntos del PIB. Entonces, eso es un tema que preocupa. En el Caribe, que también es un caso al que le hemos dado mucha importancia, vemos pues, en verdad el Caribe ha mejorado sus niveles de deuda pública bruta, digamos, en general ha disminuido un poco sus niveles de deuda, casi en 2 puntos porcentuales del PIB durante el primer trimestre del 2017, pero sigue estando en niveles de 72% del PIB. Antes estaba en 74% del PIB promedio, hoy está en 72% del PIB. Y por cierto que también preocupa el mismo tema, el tema del déficit y del resultado primario. Y el pago, por cierto, de intereses, que para el Caribe es muy fuerte, muy importante. Yo les contaba el caso de Jamaica, por ejemplo, que de todos los ingresos que tiene Jamaica, ya sea por exportaciones o cualquier tipo de ingreso que entra a Jamaica, el 60% de ello tiene que irse al pago de intereses. Entonces, eso deja un espacio fiscal verdaderamente muy reducido para los países, por ejemplo, del Caribe. Este bajo dinamismo de los ingresos también está incidiendo, sin duda, en la contracción del gasto público, es decir, hay un bajo dinamismo de los ingresos, esto sucedió entre el 2016 y el 2017, se espera, por ejemplo, que haya una disminución de los ingresos totales de 18,3 a 18,1. Parece menor, pero no es menor, estamos hablando de 2 décimas, pero son muy importantes, y esto se debe fundamentalmente a la reducción de los ingresos tributarios. Entonces, porque los ingresos tributarios también cae de 15,7 a 15,5, y en verdad los otros ingresos se mantienen más o menos constantes, pero los ingresos tributarios son los que preocupan en este caso. Lo mismo sucede en el Caribe, por el contrario, los ingresos tributarios aumentan un poco, en tanto que también aumentan los otros ingresos, y esto se debe a que el dinamismo en el Caribe está asociado obviamente a remesas y también a turismo y a un mejor desempeño de la economía de Estados Unidos. Pero también vemos que los gastos totales, pues hemos visto claramente que los gastos totales del gobierno central pues también se están reduciendo, ¿verdad? Estamos viendo que el gasto corriente se va para abajo, los intereses, que ya vimos que son muy pesados, y lo que a nosotros siempre nos preocupa es precisamente la disminución en el gasto de capital, que nos parece que es la inversión pública, la que vamos a ver más adelante, tiene un efecto multiplicador muy importante en el crecimiento. Eso lo vamos a ver un poco después, pero justamente esto es, en el caso del Caribe, por el contrario, hay un repunte en el gasto de capital.
Y bueno, en realidad en el Caribe el gasto de capitales porque están reconstruyendo los daños que ocasionó el huracán Matthew, entonces eso genera obviamente un impulso a la inversión. En general podemos decir que con todo se espera que el déficit en cuenta corriente se mantenga estable. Estamos hablando de un menos 1,9 de déficit en cuenta corriente. Lo que ha aumentado en forma importante, sin duda, es el tema de las remesas. Las remesas, en verdad, han crecido, las remesas de migrantes, que es el azul, ¿verdad?, ha crecido un 8%. Y este es el acumulado. Vamos a ver qué pasa después de los anuncios de ayer de Trump, ¿verdad? Pero por ahora han crecido 8% las remesas de los migrantes. El balance de bienes también tiene un mejor comportamiento y se mantiene estable, pues básicamente porque estos dos parámetros siguen a la baja, sobre todo el balance de renta. Ahora, si bien se espera que el déficit en cuenta corriente se mantenga estable, también se puede decir, y lo decimos en el estudio, que sigue habiendo entrada de capitales, es decir, la región sigue recibiendo niveles razonables de capitales, no de igual magnitud, eso también lo vamos a analizar cuando veamos la inversión extranjera directa, pero sí estamos recibiendo flujos de capitales. Aquí, por ejemplo, se miden los flujos de las entradas y salidas de los inversionistas extranjeros, eso es lo que mide el flujo bruto, es decir, cómo nos están viendo los inversionistas extranjeros, cómo están viendo la región. Entonces, efectivamente va a haber una disminución de la inversión extranjera directa, que lo vamos a explicar a detalle en el informe que se presentará la semana próxima, pero sí hay una disminución de la inversión extranjera directa en gran medida porque aquellas inversiones, por ejemplo, que se van hacia, vamos a suponer, minería, son inversiones que toman tiempo para la decisión. Entonces, aunque los precios estén repuntando ahora, la verdad es que una de las cosas que veíamos es que, aunque repunten los precios de hidrocarburos y de cobre y demás, la verdad es que hay una sobrecapacidad. Entonces, tampoco es que va a haber nuevas inversiones si los precios mejoran. Hay una capacidad instalada que está subutilizada y, por lo tanto, tampoco va a ser tan fuerte. Pero, de todas maneras, sigue viniendo la inversión, sigue viniendo la cartera, a menor ritmo, sin duda, a menor ritmo, eso sí, y este flujo neto nos refleja entradas y salidas de extranjeros y de nacionales, ¿verdad? Y aquí también vemos que hay, bueno, más o menos la IED corresponde, por supuesto, la parte de cartera, pero ya en cartera tenemos también a los inversionistas nacionales que también están actuando. Pero lo que vemos es que, pese a la caída de los flujos netos y brutos en el 2015-16, porque sí hay una cierta caída de los flujos, siguen por encima de los que se registraron en los 90, que no está aquí, pero que se registraron en el pasado, digamos. Entonces, la región sigue siendo un lugar de recepción de capitales que, en cierta forma, compensan el déficit de cuenta corriente. Esto además permitió un leve aumento de las reservas internacionales. Las reservas internacionales quiere decir que entran más dólares de los que salen, eso es en el fondo, y eso es lo que está pasando aquí. Están entrando más dólares de los que salen y se incrementó esta entrada en 2,2%, entonces los países tienen más espacio para este ahorro, un ahorro costosísimo, pero un ahorro al fin, en dólares, en reservas internacionales, para poder compensar cualquier tipo de problema. Sí cabe destacar que hay algunos países en donde estas reservas aumentan más, otras donde crecen menos. Está claro que Argentina y Brasil son los que dan cuenta casi de la totalidad del aumento de las reservas de la región, en tanto que hay otros países en donde estas reservas han disminuido un poco, también, digamos, no en forma grave, pero sin duda Ecuador, Panamá, Uruguay, Venezuela y Chile son algunos de los países en donde estas reservas han bajado un poco. La evolución de los flujos financieros externos, o sea, ¿qué nos está diciendo esto?
que nos está diciendo que los flujos siguen llegando, que sigue llegando inversión extranjera directa, inversión de cartera, no sé qué. Lo que nos está diciendo es que la globalización financiera sigue su curso, es decir, sigue su curso, pero con una estructura diferente, con un cambio de composición que el estudio analiza a detalle. Y esto es muy relevante, porque si bien nosotros, el crédito bancario, ustedes recordarán en la época de los 80s, los 90s, en esa gran crisis que tuvimos, el crédito bancario y el de portafolio era el que fundamentalmente se miraba y era muy volátil además. En tanto que ya en esta década, además del crédito bancario, comienza a jugar un papel muy importante el mercado de bonos, es decir, la emisión de deuda a nivel global. Y estos bonos van tomando mucho mayor protagonismo, por supuesto que en la crisis de subprime, ¿verdad?, lo que más cayó justamente fue el crédito bancario, porque eran créditos interbancarios y todo este tema de ingeniería financiera fue la que más se afectó. Pero el mercado de bonos fue aumentando su papel y diríamos que hoy por hoy, ¿verdad?, la composición es lo que verdaderamente ha cambiado. Y entonces este crédito bancario transfronterizo ha sido en cierta forma reemplazado por un mercado de bonos que ha pasado a representar una fuente muy importante de financiamiento. Bonos no solamente para el sector público, pero también para el sector privado. Entonces, esto ha hecho que se dinamice yo diría un sector que todavía no sabemos muy bien cuál va a ser su comportamiento y su causalidad, porque se había estudiado mucho el crédito bancario, se ha estudiado menos cuáles pueden ser las repercusiones de que aumente el mercado de bonos, pero lo que sí es verdad es que esto ha permitido ampliar la capacidad de financiamiento del sector corporativo no financiero, de las empresas, en pocas palabras. Pero el tema de fondo es que a pesar de que esto se ha dado, de que ha habido un mayor gasto en activos fijos y de capital de largo plazo, porque los bonos son eso, los bonos son un endeudamiento de largo plazo y a mejores tasas, ¿no? Pero a pesar de que ha habido esto, que podríamos decir, bueno, ya que ha habido este cambio en la estructura, pues debería de haber mayor inversión entonces. O sea, si hay mayor financiamiento de largo plazo, debería esto traducirse en una mejor inversión y eso no ha sucedido. La inversión, entonces, ¿dónde está? Esa es una gran pregunta porque este aumento de la deuda no necesariamente se ha ido a inversión y lo que el estudio analiza es que a lo mejor se ha ido más bien a reestructuración de pasivos, a reestructuraciones de deuda y no necesariamente a nueva inversión. Y eso creo que es un tema muy relevante que debemos analizar. Y esta creciente importancia de bonos, nosotros hemos analizado el comportamiento de 5,000 empresas, o sea, en realidad eso es lo que el estudio arroja, cómo las empresas han logrado tener este acceso, pero que no llega al sector que nos interesa, que es, no llega a la inversión, que es en realidad lo que buscamos. La dinámica del crecimiento, además, ha estado acompañada por una caída de la inflación. Esa es una buena noticia en todos sentidos, porque en verdad, claro, aquí tenemos América Latina sin Venezuela, América del Sur sin Venezuela, ¿verdad?, que es esta importante caída de la inflación, América Central y el Caribe, que ahí sí hay un leve repunte, sobre todo en el caso de México, ¿verdad?, en donde sí se ve que la inflación aumenta un poco, aunque siempre en niveles controlables, pero sí hay un cierto aumento. Y el Caribe, que también tiene un cierto aumento de la inflación. Pero en general, digamos, esta dinámica que exhibe una gran heterogeneidad, hay diferentes razones por las que esto sucede, pero sí es una buena noticia porque la dinámica de, digamos, la caída de la inflación permite, le da espacio tanto a los hogares como a la economía. Ahora, también ha habido un factor importante que es la volatilidad
de que la volatilidad de los mercados financieros, la caída y la recuperación de los precios de los commodities también están marcando el comportamiento de las monedas. Nosotros vemos que en 2015, ¿verdad?, gran parte de las monedas de la región, 2015 aquí, gran parte de las monedas de la región experimentaron una depreciación de sus monedas, ¿verdad? O una apreciación del dólar, una depreciación de sus monedas. En esta ocasión vemos ya que hay un cambio importante y hay una apreciación cambiaria a partir del 2016, es decir, las monedas empiezan a tener mayor valor de los países, con una excepción, que ahí está muy claramente, que es México. México sigue realmente más bien la dinámica, primero porque tiene niveles de inflación más altos, número uno, y segundo porque además sigue mucho la política de Estados Unidos, está sumamente vinculado a ello, entonces en verdad la apreciación sobre todo cambiaria en México tuvo un gran repunte en cuanto ganó las elecciones Donald Trump, porque eso generó una tanta incertidumbre que en verdad generó gran volatilidad cambiaria en México. El comportamiento de la inflación, es lo que decíamos antes, ha ampliado justamente el espacio para poner en marcha políticas monetarias más expansivas, es decir, disminuir la tasa de referencia monetaria. Y eso creo que nuevamente es una señal que da la macroeconomía para tratar de estimular las economías. Obviamente, los bancos centrales del norte de la región han reducido su espacio, nuevamente hablamos de México. México ha incrementado su tasa de referencia monetaria 2 veces y vemos que México está aquí. Costa Rica también ha hecho lo mismo, ha incrementado su tasa de referencia y República Dominicana un tanto. Pero el resto en realidad ha ido más bien en una tendencia diferente a disminuir las tasas de referencia monetaria con la expectativa de que en verdad esta disminución de las tasas de referencia monetaria se puedan llevar hacia o que se transmitan a las tasas activas bancarias, que ese es el tema que nosotros decimos, ¿y dónde quedó la bolita? Si todo el mundo baja las tasas de interés, incluso en Europa y en Estados Unidos, que bajaron a cero, menos cero, fueron negativas, ¿y por qué no se transmitieron claramente a tasas activas bancarias? O sea, ahí hay una caja negra, como me hizo ver mi querido colega Esteban Pérez, que es una caja negra que hay que estudiar, que dónde está esa diferencia, ¿no? Porque el mercado tiene una tasa mucho más alta cuando la tasa de referencia monetaria es baja. Entonces, ahí hay una distancia que hay que entender. La recuperación del crecimiento ha sido insuficiente para revertir el aumento del desempleo, es quizá demasiado pronto, pero lo que hay que decir es que en el primer trimestre del 2017 el mercado laboral sí continuó deteriorándose como consecuencia de esta caída de la tasa de ocupación urbana y también porque, digamos, vemos que el modesto repunte en el primer trimestre todavía deteriora el mercado laboral y vemos que la región en su conjunto va a aumentar su tasa de desempleo de 8,9 a 9,4%, que ya es una tasa de desempleo urbano abierto pues relativamente alta. La verdad es que ojalá y la región no llegue a 2 dígitos de desempleo, pero sí el desempleo sigue aumentando y hoy tenemos desocupados urbanos alrededor de 23 millones de personas y eso creo que es un tema que preocupa y que debemos mirar. Lógicamente, el empleo asalariado registró un pequeño incremento de 0,1%, pero en realidad el empleo que sigue creciendo o que sigue apuntalando es el empleo por cuenta propia. Pero sí, lo que preocupa es esta situación que puede llevarnos a problemas de otra índole en materia social. Las proyecciones de crecimiento, las esperadas proyecciones, son muy interesantes. Nosotros vemos que América Latina, nuestra proyección es de 1,1%, 3 economías que se van a crecimiento negativo, Santa Lucía, Surinam y Venezuela, y el resto de las economías, y este es quizás el punto de inflexión más importante, es que el resto de las economías todas tienen crecimiento positivo.
Y hay economías que muy interesantes, como siempre Panamá es la que encabeza la lista, República Dominicana, Nicaragua, Costa Rica, etcétera. Todas estas economías tienen un crecimiento muy importante. Centroamérica sin México 3,6%, con México ya tiene uno de 2,5%, México también tiene un crecimiento de 2,5%, perdón, de 2,2%, no veo aquí bien, sí, 2,2%, y por supuesto el caso de Chile, 1,4%, y vemos que entonces en su conjunto Sudamérica crece nuevamente menos que el resto de la región, tiene un crecimiento de 0,6%. Entonces, como ustedes ven, hay una gran heterogeneidad regional. Tampoco ahora es tan fácil decir todas las economías de una subregión se comportan de una forma, las economías de otra. En realidad no. Lo que explica más esto es qué tanto, por ejemplo, en Panamá. Panamá la verdad es que es un país que sigue apuntalando la inversión con mucha fuerza, la inversión pública, la inversión privada, y por lo tanto su crecimiento ha sido sostenido en el tiempo. Esa es una explicación muy importante que tenemos que comprender en estos análisis. Entonces, las características del ciclo económico nos plantean grandes desafíos, la verdad, desafíos nuevos, desafíos viejos, pero lo que creemos que este informe contribuye es a entender un poco mejor, a tratar de hacer una desagregación, a deshilar un poco mejor estos componentes de la demanda y su comportamiento respecto al ciclo. Y por ejemplo, en el caso del consumo, nosotros vemos que, bueno, en el ciclo actual, este ciclo 2009-2018, de 2016, perdón, se explica fundamentalmente por el consumo, en menor grado por las exportaciones. ¿Y qué es lo que el capítulo analiza? Analiza que el consumo ha tenido mayor amplitud y duración en la fase expansiva del ciclo. Es decir, ha sido amplio, ha sido duradero el consumo. Esa misma fase expansiva no ha tenido el mismo comportamiento en la inversión. La inversión ha sido mucho menos amplia y mucho menos duradera. Y por lo tanto, nosotros vemos que obviamente la dinámica del consumo está vinculada a una mejor, vamos a decir, opciones de endeudamiento, o sea, porque ha habido financiamiento, porque ha habido capacidad de endeudamiento y por lo tanto eso ha generado mayor consumo privado, pero puede generar las vulnerabilidades que ya hablamos. La dinámica de las exportaciones, que está muy ligada a precios, ¿verdad?, otra vez, y a una estructura productiva muy poco diversificada. Se analiza la inversión en los últimos años, que ha jugado un papel marginal. En aquellas economías donde la inversión no ha jugado un papel marginal, como fue el caso de Panamá, vemos que su crecimiento sí puede ser sostenido. Entonces, si nosotros no seguimos realmente poniéndole más ojo al tema de la inversión, vamos a avanzar muy poco. Y por eso pensamos que, y lo repetiremos al cansancio, que si no hay inversión, no hay acumulación de capital, no hay construcción de capacidades y productividad, ni se genera innovación. Y esto es lo que limita y por lo tanto lo que nosotros tenemos que procurar es cómo alargar en periodos de dinamismo, o sea, si ahorita va a haber un repunte de la inversión de 0,12%, ¿cómo logramos que ese impulso a la inversión se mantenga? Si va a haber crecimiento, pues se mantenga ese impulso a la inversión. Y en realidad nosotros lo que queremos es que se vea a la macroeconomía como una macro que está mirando no solamente la estabilidad. La macro en realidad jugó un papel muy importante en los 90, nadie lo niega. La macro ayudó a estabilizar el ciclo, está bien, pero hoy en esta década, en la década de los 2000, 2016, tenemos otros desafíos y por lo tanto nosotros creemos que en el ámbito fiscal se requiere un marco contracíclico en donde las reglas fiscales y los incentivos que se diseñaron muy bien en los 90 para la estabilidad, para el nivel, también deben incidir en la inversión y en la composición del gasto. Es decir, debe haber reglas fiscales e incentivos que promuevan la inversión. Eso es en el fondo lo que nosotros queremos transmitir y también evitar que la inversión pública siga siendo la variable de ajuste, que es la que primero se recorta cuando hay ajuste fiscal.
y que importa no solamente el nivel, de hecho, sino que en verdad lo que más importa es la composición sectorial. Y ahí nosotros pensamos que la inversión privada, que obviamente puede ser estimulada a partir de la inversión pública o debe ser estimulada, pero debe contar con estrategias productivas con reglas claras de largo plazo en sectores con alto impacto multiplicador. Ciudades sostenibles como detonadores de innovación tecnológica o de una nueva forma de industrialización, el gran impulso ambiental, la energía renovable, la infraestructura digital, el transporte moderno. Y miren ustedes la evidencia, o sea, la evidencia es clara, la evidencia nos muestra que, el estudio analiza claramente cómo el impulso que imprime la inversión pública, esta es la inversión pública, tiene un impacto en el crecimiento de mediano plazo que es muy relevante. El multiplicador acumulativo del gasto público en inversión es mucho más importante que el del consumo. El aumento de una unidad en el gasto de inversión tiene un impacto inmediato, cercano a un punto del crecimiento. Y el valor del multiplicador en gasto corriente es 0,7, que tampoco es menor. O sea, lo que nos está diciendo es que el agregado del gasto público en general, tanto de inversión como corriente, tiene un impacto muy fuerte al mediano plazo. Y que, por supuesto, el gasto de inversión tiene un impacto de 2 puntos en el mediano plazo y el de gasto corriente de 1. En conjunto, pues casi tienen un impacto de 2,5, casi 3, si lo consideramos en conjunto. Ay, Dios, ¿qué hice? No he hecho nada. Para ir terminando, entonces, lo que nosotros estamos proponiendo con mucha fuerza es que la política fiscal debe lograr un equilibrio mucho más apropiado entre el gasto corriente y la inversión. Y aquí lo que nosotros proponemos es que se separe el tratamiento de los gastos de inversión del gasto corriente. Es decir, ¿por qué los estamos contabilizando? ¿Por qué estamos contabilizando la inversión pública como gasto? Y eso está afectando nuestro déficit. Eso nos está impactando fuertemente, nos está aumentando el déficit. ¿Por qué no se hace una contabilidad similar a la que hace la inversión privada, en donde mide rentabilidades y podemos entonces tener realmente yo diría una contabilidad que elimine el sesgo en contra de la inversión? Y también para proteger y estimular la inversión pública, reglas macrofiscales. Reglas que efectivamente estamos totalmente a favor de que se reduzca la excesiva expansión y que se ajuste quizás el gasto público, pero que se cautelen las erogaciones en capital y que también se perfeccionen las reglas fiscales para justamente fortalecer la capacidad de los ingresos públicos, como lo vimos en el gráfico, y desde luego, y sin quitar el dedo del renglón, tenemos que continuar con cambios en la estructura tributaria, que sea cada vez más progresiva, pero sobre todo fortalecer las administraciones tributarias para reducir la evasión y la ilusión. En pocas palabras, una política fiscal que se haga cargo de la cultura de los privilegios. Ese es el tema. El tema es diseñar una política fiscal que sea proclive a la sociedad, a la inversión, a la igualdad, y que no esté siempre a favor de los privilegios. Y por último, obviamente el crecimiento también de corto y largo plazo va a depender de la estabilidad crediticia y financiera. Es decir, nosotros tampoco podemos obviar que la volatilidad y la inestabilidad financiera afecta el crecimiento, que hay que preocuparse de la estabilidad y, por lo tanto, la CEPAL lo ha dicho varias veces, tenemos que ir hacia políticas macroprudenciales que evalúen el riesgo no de instituciones individuales, sino ese riesgo sistémico tan importante, pero también que puedan ir más allá, que puedan ir a analizar otros temas, como es el caso de darle más peso al tema de la inversión. Cómo lograr que, en verdad, por ejemplo,
como les decía, fortalecer el mecanismo de transmisión de la política monetaria al sistema financiero. Hombre, pues si la tasa de referencia monetaria baja, ¿por qué esto no se transmite al sector financiero y a la economía real? Algo está pasando ahí que tenemos que entender y que tenemos que modificar. Entonces, en síntesis, queridos colegas, nosotros lo que queremos dejar en la retina es que la inversión pública no sea la variable de ajuste, que se afine la contabilidad para redistribuir la composición de la inversión. Ahora, no cualquier inversión tampoco, o sea, se trata de escoger justamente aquella inversión que sí tiene rentabilidades al futuro. Se propone además que digamos que haya una asignación sectorial que dirija justamente la inversión, que impulse a sectores hacia un cambio estructural progresivo. Y nosotros le apostamos sin duda al gran impulso ambiental, a la industrialización, a la economía digital, a la innovación, a eso le apuntamos porque creemos que esos van a ser los grandes multiplicadores de la economía. Eso es lo que sé que me tomé mucho tiempo, pero es un documento complejo, un documento que intenta mostrar cómo la macroeconomía sí puede estar al servicio de desarrollo y que lo que estamos haciendo no es suficiente. No es suficiente solo preocuparnos de inflación o de precios, sino también hay que ir más allá para generar instrumentos nuevos para desafíos y los desafíos estructurales que tiene la región. Muchas gracias. Muchas gracias, secretaria ejecutiva. Vamos a dar entonces inicio a la ronda de preguntas y respuestas. Vamos a tomar en principio 3 preguntas aquí en Santiago y posteriormente vamos a ir contestando las consultas que nos están llegando desde las sedes subregionales y oficinas nacionales. Hacemos, colegas, el uso de la palabra. Agencia Xinhua, por favor. Muchísimas gracias por explicarnos todo esta hora. Yo soy Sofía Dam, la nueva directora de la oficina de Santiago para la agencia de noticias Xinhua. Saludos. Mi pregunta es, yo vi que CEPAL puso como el tercer riesgo que fue la desaceleración del PIB en China. ¿Es posible que nos expliquen un poco sobre las relaciones entre la economía china y la de América Latina? ¿Y por qué la economía china es tan importante para América Latina? Muchas gracias. Bien, la colega de la tercera, su nombre, por favor, y su consulta. Soy Constanza Morales y tengo 2 preguntas sobre Chile. La primera es ¿por qué revisaron a la baja la proyección de Chile? Y la segunda es si es que las elecciones que hay a fin de año tienen alguna implicancia en las estimaciones de la CEPAL. Gracias. Fausto Tiana, de Agencia Prensa Latina, por favor. Sí, bueno, ya buenas tardes. La primera pregunta se relaciona con el tema del euro. Hace 6 meses nos habían dicho que el euro iba a colapsar prácticamente y que podía hasta desaparecer. ¿Qué tanta influencia ha tenido este repunte del euro en las economías de América Latina? Y en segundo lugar, el caso Donald Trump. Mucha gente dio por sentado de que las promesas de campaña eran una cosa y la realidad iba a ser otra, pero no ha sido así. Ha ido cumpliendo sistemáticamente todo lo que prometió y de una manera que tiene un poco preocupado al mundo. En este sentido, ¿qué tanto va a influir estas políticas? O sea, ¿cómo está preparada América Latina para estos retos de proteccionismo? Ayer incluso hablaba de algo que tiene indirectamente o directamente influencia en América Latina, que es una medida para regular la migración legal, ya no la ilegal, al 50% según la iniciativa que están planteando. Y obviamente todo esto influye o impacta negativamente también en un caso que tiene América Latina en estos momentos en vilo, que es Venezuela, ¿no? Y ya las cifras económicas
¿Cómo usted valora económicamente todos estos temas políticos que impactan obviamente en la economía? Muchas gracias. Vamos a dar paso a las respuestas y mientras tanto seguimos recibiendo las inquietudes que nos han hecho llegar, nos están haciendo llegar desde las oficinas subregionales y nacionales. Secretaria Ejecutiva. Claro que sí. A Xinhua, muchas gracias por estar aquí. En verdad nosotros miramos con mucha atención el comportamiento y el desempeño de la economía china por varias razones. Uno, porque China es uno de los principales socios comerciales, por lo menos de los países de Sudamérica, especialmente en commodities muy concretos como es el cobre, los hidrocarburos, la minería en general. Pero en segundo lugar nos interesa mucho entender cuál es el proceso de reestructuración económica por la que está atravesando China. Nosotros sabemos que China está, vamos a decir, está siendo un jugador mucho más importante en términos de inversionista o de inversor hacia afuera de China, que gran parte de su superávit lo está empezando a canalizar, o ya lo está haciendo, de hecho, hacia inversiones exteriores a China. Pero el flujo de inversiones de China hacia el exterior no está llegando necesariamente a América Latina, está yendo más a los países desarrollados. O sea, China está invirtiendo, por ejemplo, en empresas de Estados Unidos o de Europa, incluso empresas pequeñas, empresas startups, empresas que a China le interesan, pero en Estados Unidos, en Europa y en su propia región, menos en América Latina. Entonces, sí, nos preocupan varias cosas. Uno, claro, que China desacelere implica que desacelera una parte importante para nosotros de lo que podría ser una demanda externa, pero también el tema de cuál es el comportamiento actual de la economía china hacia afuera. Por ejemplo, la Franja y la Ruta, un gran proyecto que va a estar acompañado de grandes inversiones, pero no necesariamente nos van a llegar acá. Entonces, eso es un poco lo que vemos. Nosotros próximamente en Chile se celebrará esta reunión de CELAC China, que creo que va a arrojar importantes conclusiones. Nosotros estamos preparando un documento para esa ocasión y ahí podremos darle mucho más detalles, pero estos son algunos elementos que nos preocupan. En el caso de Chile, tenemos nosotros que ha habido una gran desaceleración de la economía chilena en 2016, porque en verdad de hecho, en términos desestacionalizados, cayó un 0,4% en el último trimestre del 2016 y solamente creció un 0,2% en el primer trimestre de este año. Entonces, ¿y qué es lo que sucedió? Primero, yo creo que estuvo muy marcado febrero y marzo por la huelga en la mina de cobre. Creo que en la mina Escondida, eso representó casi un 20% de la producción nacional de cobre y alrededor de 2% del PIB. Esto impactó muy fuerte en el PIB minero, que cayó 7,1% en el trimestre, y también en las exportaciones de cobre, que cayeron 6%. A esto se le agregó los incendios forestales, toda la catástrofe que vivió el país y que afectó el dato de la producción silvoagrícola, también manufacturera, la madera, los hoteles, los restaurantes, si lo tomamos como proxy de turismo, ¿no? Y con una serie de impactos y de efectos indirectos sobre otros sectores. Y también, aún con la recuperación del sector minero, pues, y de las exportaciones a partir del segundo trimestre, creemos que habrá una recuperación gradual de la economía y que este pobre arranque del año no implique que, o sea, en verdad le estamos dando un crecimiento positivo a pesar de que el primer trimestre no fue tan alentador, pero eso es porque creemos que va a haber un repunte importante. Y también porque creemos que hay más confianza de parte de empresas, el IMSE, que tiene una tendencia al alza, y también vemos que el índice mensual de actividad económica, el IMASEC, mostró tasas positivas en marzo, en abril y en mayo. Entonces, pues esto en verdad vemos que hay un crecimiento de la actividad mensual y por lo tanto, a pesar de que hubo un mal desempeño de la minería, que no creció, también vemos que hay un incremento en ventas de comercio, en el sector de la industria manufacturera. Entonces,
pues sí creemos que definitivamente Chile tiene, esas son las razones por las que cambiamos la proyección. Pero si va a afectar o no va a afectar, pues mira, yo creo que lo que más le va a afectar es el precio del cobre. Es decir, eso me parece que es muy importante analizarlo, creo que esa es la clave, ¿no? Y yo creo que las autoridades económicas han manejado en forma muy estable, muy interesante el tema del déficit fiscal, que yo creo que eso es quizá lo que a veces preocupa, y la verdad es que a nosotros hasta nos sorprendió un poco la baja en la clasificación soberana de AA- a A+, y yo creo que no tiene que ver en realidad con una, vamos a decir, lo que tiene que ver es con una alerta por el bajo crecimiento, pero no porque no haya una capacidad de pago. Lo que mide justamente estas clasificadoras es si el país tiene o no capacidad de pago de su deuda. La verdad, el endeudamiento de Chile es muy bajo, su capacidad de pago es muy alta, entonces lo único que están dando es una señal de alerta, porque en realidad, como yo dije antes, la composición del endeudamiento hoy de nuestra región y del mundo es a través de bonos, y cuando es a través de bonos, quiere decir que los acreedores, ¿no?, se preocupan no solamente de la capacidad de pago, sino también del crecimiento. Y eso es lo que ha cambiado. Quizás, a veces creo que las certificadores de riesgo no nos explican cuáles son los cambios que hacen, pero este es uno de ellos. Y la tercera es cómo afecta el euro y nuestro querido Trump. La euro es una moneda muy fuerte de reserva. El Banco Central Europeo ha apoyado mucho la recuperación en Europa, y creo que Europa obviamente está tomando una gran relevancia ante la propia situación de Estados Unidos. Europa para nosotros es un socio muy importante para América Latina, y por lo tanto la recuperación de Europa y del euro es una muy buena noticia para América Latina. Es una buena noticia porque, en primer lugar, equilibra justamente la demanda externa, y para nosotros Europa es un socio importante, no solamente porque es un socio comercial importante, es un socio en las inversiones importante, y también porque traen hacia nuestra región tecnología, y traen también buenas prácticas en materia de laborales. Usted preguntaba cuál va a ser el impacto del proteccionismo, o cuál está siendo ya. Yo creo que ya estamos viviendo un poco este impacto, justamente a pesar de que hay un cierto repunte en las exportaciones. Lo que pasa es que en gran medida muchas de las políticas que ha anunciado el presidente no todavía se han traducido en medidas concretas. Entonces, esa es la incertidumbre que hoy existe, excepto la de ayer, bueno, que también tiene que ir al Congreso en realidad, es una propuesta que él hace para limitar el flujo migratorio, etcétera, y para, en cierta forma, privilegiar que los migrantes que entran a Estados Unidos sean personas con capacidades y, en fin, pero eso tiene que ir al Congreso. Y muchas de las cosas, muchos de estos anuncios tienen que pasar por el Congreso. Entonces, yo diría que el repunte en las exportaciones de México, por ejemplo, pues sigue siendo un repunte muy importante, porque, vamos a ver, del área de libre mercado de América del Norte, del Telecan, en realidad, vamos a ver, hay un porcentaje muy alto de que, o sea, lo que exporta México a Estados Unidos tiene un componente de productos estadounidenses muy alto. Entonces, en realidad, cuando se afecta el comercio, cuando se dice vamos a afectar las exportaciones de México a Estados Unidos, pues se está afectando el mismo, porque resulta que, vamos a ver, en la industria automotriz, el 40%, creo yo, si no me equivoco, el 40% de la industria automotriz que exporta México, el 40% son bienes o servicios producidos en Estados Unidos. Entonces, si él bloquea vamos a decir, ese comercio, pues está bloqueando su propio comercio. Porque hoy la zona de libre comercio de Estados Unidos, Canadá y México ya no es una zona solo de intercambio de bienes y servicios, es una zona de, vamos a decir, de producción conjunta. Y eso es lo que es importante, que se logró una zona de producción conjunta.
y eso es lo que nosotros vemos. Ahora, ¿qué va a resultar? No lo sabemos. Ayer México anunció quiénes son los miembros de su equipo negociador para el Telecán. Canadá tampoco ha dicho muy bien cuáles van a ser sus equipos, cuáles son los tiempos. Se busca que esta negociación transcurra durante este mes. Así es de que eso en lo que se refiere. Ahora, en verdad, estas políticas de Donald Trump, quizá las más delicadas van a ser las fiscales, que esas todavía no tenemos claridad, la desregulación financiera y las ambientales, sin duda, esas para todo el mundo, ¿no? Entonces, esas son las que vamos a mirar con cuidado y cuáles se van a ir concretando, que eso es yo creo que lo que importa. Venezuela, se lo dejo para el ratito. Tenemos mucho que decir. Muchas gracias, secretaria ejecutiva. Vamos a dar paso a algunas de las inquietudes que nos han planteado colegas desde nuestras oficinas y sedes en la región. Tres de ellas, primero las vamos a recoger desde México. Allí Jean-Pierre René, del Heraldo de México, pregunta: ¿qué impacto tendrá un Tratado de Libre Comercio de América del Norte modernizado en el crecimiento económico de México? A su vez, consulta sobre el efecto de las agencias calificadoras. Aseguran que la renegociación del Tratado de Libre Comercio no será la solución al bajo crecimiento económico y la baja productividad que ha tenido México en los últimos 20 años. ¿Qué debería hacer México para impulsar su crecimiento económico? Silvia Rodríguez, de Grupo Milenio, también desde México, consulta: aunque la incertidumbre por las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos ha disminuido, esto ha impactado la inversión. ¿Qué efecto tendrá en México un menor flujo de inversiones y qué podría ayudar a aminorar el impacto de estos? Y en este bloque, por lo menos, damos paso a una tercera consulta desde México que plantea Felipe Gascón, del periódico Excelsior y el Grupo Imagen, y pregunta: ¿la CEPAL recomendaría a México una reforma fiscal que baje el ISR a las empresas y personas para dinamizar la economía? ¿Lo considera factible en 2018 a pesar de la inminencia de elecciones presidenciales? Eso sería el bloque de consultas que desde México pasaríamos a su respuesta, secretaria ejecutiva. Sí, en lo que se refiere al impacto de la renegociación, a ver si tengo aquí la pregunta, sí, y qué es lo que se sugiere para que México salga en mejores condiciones. Primero hay que decir, bueno, entre el 16 y el 20 de agosto va a tener justamente la primera ronda de las 7 que va a incluir esta negociación. Estados Unidos ya presentó sus objetivos y la verdad es que estos no causaron gran controversia porque muchos de ellos estaban ya acordados en el marco del Acuerdo Transpacífico. Entonces ya había habido muchos avances en las negociaciones, por ejemplo, en materia de comercio electrónico, de industria digital, de estándares ambientales y laborales. Creo que los objetivos centrales que esperamos que se cumplan es pues fortalecer la competitividad, lograr una mayor participación de industrias mexicanas en cadenas de valor. Nosotros, cuando presentemos el informe de inversión extranjera directa, vamos a ver que, por ejemplo, en una industria muy importante, que también me voy a referir, que la industria automotriz, en realidad los grandes proveedores siguen siendo industrias transnacionales. Lo ideal sería que la proveeduría de las grandes industrias que se han logrado establecer gracias al Tratado de Libre Comercio, como la industria automotriz o la aeroespacial o algunas otras, participen mucho más las empresas mexicanas. Y por ello creo que un estímulo a mayor participación de industrias mexicanas en las cadenas de valor y lograr un comercio más inclusivo para las pequeñas y medianas empresas. El otro gran tema es el tema de los compromisos internacionales en materia laboral, porque en el fondo ese es uno de los graves disparidades que existe entre México y Estados Unidos, y impulsar la economía digital y una mayor integración de los mercados de telecomunicaciones. Entonces,
La renegociación de las reglas de origen, que ese es uno de los temas que están sobre la mesa, creo que es una gran oportunidad para que México fortalezca el contenido mexicano de su comercio. Es decir, que México realmente ponga por enfrente los temas que le interesan en relación al contenido mexicano del comercio. Fortalecer entonces este contenido nacional y, por ejemplo, como ya les decía, la industria automotriz, por ejemplo, tiene el 40% del valor de los productos automotrices que exporta a Estados Unidos son reexportaciones de insumos originados en Estados Unidos. Entonces, ahí vemos que esta dinámica es muy importante. Y por eso creemos que, por ejemplo, en la producción de autopartes, o sea, siendo esta industria, la automotriz, una de las más dinámicas, la de autopartes es muy importante para este tema de las reglas de origen, porque se tendrá que tener en mente la competitividad de estas industrias para que se generen más encadenamientos. Entonces, y lo mismo pasa con el sector electrónico, porque en gran medida solo el 5% de los componentes electrónicos en la industria automotriz son mexicanos. Y realmente la industria automotriz va cada vez más hacia la electrónica, pues ya todo es prácticamente electrónico en los autos. Entonces, ¿cómo aumentar eso? Yo creo que es sumamente importante. Ahora, nosotros sí creemos que hay una implicación positiva en el caso mexicano. Nosotros hemos dicho que el crecimiento en México va a ser mejor. El primer trimestre de 2017 la economía se expande 2,6%. Hay 2 trimestres con cifras positivas y creemos que eso ha sido muy interesante porque a pesar de la incertidumbre que ha generado las políticas de Estados Unidos en lo fiscal, en lo migratorio, en lo comercial, pues la economía mexicana ha resultado más resiliente de lo que se anticipaba. Así es de que por ese lado creemos que hay buenas noticias. El tema de inversión yo creo que es un tema sumamente importante y quizás uno de los temas que nosotros aquí hablamos justamente fue que en México ha ido en sentido contrario y ha aumentado más bien la tasa de referencia monetaria, o sea, no ha tenido una política expansiva de carácter monetario y por lo tanto el impulso a las inversiones pues se ve un poco en cierta forma desacelerado por esto. Sí pensamos que las reformas estructurales van a representar una oportunidad para nuevas inversiones. Hay un caso muy interesante y es que la reforma energética, curiosamente, ha tenido un impacto muy importante en el aumento de la inversión en energía renovable. Es muy interesante ver que no solamente aumentó la inversión en el sector petrolero, sino que realmente ha aumentado más en materia de energía renovable. Entonces, creemos que va a haber, por ejemplo, la reforma en telecomunicaciones, pues va a permitir la entrada de nuevos jugadores, va a reducir tarifas, la reforma financiera que propicia un aumento del crédito y por lo tanto de la inversión, a pesar de que las tasas sean un poco más altas, pero en fin, creo que se están generando incentivos para que la inversión, sobre todo la inversión privada, pueda jugar un papel más importante. Esto obviamente requiere lógicamente de yo diría de un tono de mayor confianza, que yo creo que eso es lo que a veces está faltando en este debate, ¿no? Cuando yo me refiero justamente a cómo construir confianzas, porque yo creo que lo que se ha perdido en gran medida en algunos casos, y México no es la excepción, a veces es la confianza para saber que la corrupción va a ser contenida, que va a ser investigada, que no va a ser impune, que no hay impunidad. Entonces también el Estado de Derecho juega un papel muy importante. Creo que no me salté ninguna. Vamos a la siguiente. Muy bien. De las oficinas regionales, las sedes subregionales, han llegado consultas. Vamos a volver a México hacia el final porque nos han planteado los colegas desde esa sede un número significativo de inquietudes. Pero vamos a dar paso primero a algunas inquietudes que nos plantean desde Brasil. A nuestra colega Ana Rusi, de Correio Brasilense, y Margarita Bastías, de la agencia ANSA, que
primer caso, ambas consultan por una variable que se puede responder a ambas juntas. ¿Cómo se explica el repunte de Brasil pese a la crisis política y social que ha vivido y cómo influye esto en la percepción de los inversores? Básicamente, ¿cómo se explica la previsión de crecimiento económico Brasil en este contexto, cómo la crisis política ha influenciado o afectado esta previsión? Esto respecto al Brasil, atendiendo las consultas de Agencia ANSA y de Correio Brasilense. Y en una línea paralela, los colegas que desde Perú nos consultan básicamente una inquietud que es común, tanto del diario El Peruano del Perú, como el colega Cristian Niguahuanca de la Agencia Andina del Perú, y es una reacción, una consulta sobre las perspectivas que supone las medidas de reactivación económica que ha anunciado el presidente Pedro Pablo Kuczynski, como los valora la CEPAL en el horizonte del mediano y largo plazo. Brasil y Perú, por tanto, el marco de las inquietudes que nos han hecho llegar desde las sedes nacionales. Bueno, en el caso de Brasil hay que ver que en el primer trimestre del año creció 1%, es decir, desestacionalizado respecto al trimestre anterior, luego de 8 trimestres de caída consecutiva. El principal motor en este primer trimestre fue la demanda externa. Y ese motor, porque en verdad el consumo y la inversión fija cayeron con respecto al trimestre anterior. Entonces, fue la demanda externa lo que permitió este impulso, que vino fundamentalmente del sector agropecuario, que generó un fuerte incremento del 13,4% por una cosecha récord de granos. Así es de que esto es muy importante porque las exportaciones durante el resto del año se supone que tendrán una contribución positiva, y esto es lo que a nosotros nos permite evaluar que el crecimiento de Brasil va a ser positivo, de 0,4%, y creemos, justamente basados en este modelo que nos indica que el comportamiento del primer trimestre, sobre todo relativo a las exportaciones, pueden determinar quizás una recuperación de la inversión fija y también de la producción industrial, que puede aportar positivamente en el segundo trimestre. El buen desempeño que ya tuvo, por cierto, en abril y mayo. La producción industrial en mayo creció un 4%, que fue la mayor interanual, la mayor tasa en más de 3 años. Así es de que esto en verdad se explica también por el desempeño en la producción de bienes durables, y que esto en 24 ramos que componen el índice, hubo 17 de ellos en materia industrial que tuvieron un impulso. Se destaca, por cierto, el aumento en la producción de vehículos automotores. Lo que sí es negativo en el caso de Brasil es el tema del consumo, que a pesar de tener una política monetaria más laxa y de la baja inflación, el mercado laboral se ha deteriorado. El desempleo alcanzó 13,6% en el trimestre móvil de abril, comparado con 11,2% de 2016. Además, el crédito continúa cayendo, y esto también es una señal importante. Creo que con eso cubro Brasil. Vámonos entonces a Perú. Perú. Vamos a ver, la pregunta de Perú es el impacto de las medidas exactamente. Entonces, muy bien. Vamos a ver, el primer semestre del crecimiento realmente fue muy golpeado por 2 factores. Uno, los fenómenos climáticos, y el efecto del escándalo de Odebrecht. Se espera para el segundo semestre una aceleración del crecimiento, y eso es porque va a haber sin duda un impulso de la inversión pública, que fue lo que anunció justamente el presidente en estos días. Y entonces
esas medidas de impulso a la inversión pública puede ser muy importante para impulsar también la inversión privada. Entonces, creemos que eso va a impulsar también algunos proyectos de infraestructura que justamente se habían retrasado y porque sabemos que en Perú, como en otros países, ha habido una moderación en la producción minera y, por cierto, también quizás una sobrecapacidad. Entonces, en ese sentido, creemos que una vez que las condiciones climáticas vuelven a la normalidad, que el gasto del sector público o que la inversión pública se va a estimular, pues creemos que es una muy buena noticia y por ello nosotros sí proyectamos un crecimiento en 2017 del 2,5%. Así es que pensamos que sí, efectivamente va a haber un buen impulso en este año y posiblemente en el próximo. Gracias, secretaria ejecutiva. Desde nuevamente la sede subregional de México, el último bloque de 3 consultas que nos hacen llegar. Varias de ellas son coincidentes, así que trataremos de resumirla. En todo caso, son planteadas por Susana González, del periódico La Jornada, que consulta sobre los riesgos que representan los niveles de deuda pública e inflación de México para el crecimiento económico y bienestar de la población. Ulises Díaz, de Grupo Reforma, que consulta sobre las razones por las cuales se eleva la previsión de crecimiento de México. Hace también alguna consulta sobre el Tratado de Libre Comercio, que ya fue abordada en el primer bloque de preguntas. Y Yolanda Morales, del Economista, que también consulta sobre el efecto de la inflación, pero hace 2 consultas más que pueden resultar de interés. Una sobre la incertidumbre que podría generar el inminente relevo del gobernador del Banco de México. Y 2, cuál podrían ser las presiones al crecimiento o cómo impactaría en el desempeño del PIB el escenario electoral de las elecciones generales del 2018. Esos son el último bloque de inquietudes planteados desde México. Muy bien. Me quedé con una pregunta pendiente de Felipe Gascón, de Excelsior y Grupo Imagen, que había preguntado qué se recomendaría en materia fiscal, ¿no? Yo creo que lo que es importante decir es que la reforma fiscal debe equilibrar justamente gastos e ingresos. Y las rebajas tributarias no necesariamente se traducen en mayor crecimiento. Eso nosotros lo hemos visto claramente, históricamente, así es que no, nosotros pensamos que la verdad puede redundar incluso en una baja de recaudación, así es que las rebajas tributarias, como decía, no necesariamente pueden redundar en un mayor crecimiento. Eso es una correlación que no es correcta. Y también en 2016 el déficit fiscal del sector público se redujo casi 1 punto porcentual del PIB, pese a una muy significativa reducción de los ingresos petroleros. Los ingresos del sector público aumentaron 10,4%. Y esto fue impulsado por el buen desempeño de los ingresos no petroleros y también el incremento de la recaudación tributaria, 11,9%, gracias a la reforma del 2013. Así es que yo creo que el impuesto sobre la renta, que tuvo la mayor expansión de un 13,5%, el impuesto sobre el valor agregado aumentó 8,9%, todo eso creo que hizo posible que realmente México pudiera tener una situación más holgada. Los ingresos no tributarios también aumentaron, 31,6%, así es que en realidad creo que podemos considerar que la reforma fiscal del 2013 debe mantenerse, debe, yo diría, mejorar incluso institucionalmente en un aspecto que es la administración tributaria para realmente controlar la evasión y la elusión fiscal, que quizás es uno de los temas que más debería preocuparle a México. ¿Qué más? Vamos a ver, la pregunta de… Déjame ver cuál pregunta tengo aquí. Oh my goodness, ya me perdí. La de Susana, ¿qué riesgos representan los niveles de deuda y de inflación que registra México y cuál es la razón por la que se eleva la previsión de crecimiento? La inflación, perfecto, esta también. Y lo otro es el impacto que podría tener el relevo en la jefatura del Banco Central y el marco de elecciones generales del 18. Muy bien. Si quieres te dejo a ti la de la inflación y la del
la deuda. Dani, mientras yo me ubico en las otras. Daniel Titelman, director de la División de Desarrollo Económico, por favor. Bueno, nosotros creemos que en términos de la preocupación por la deuda, de la dinámica de la deuda de México en los últimos años, esta no es una deuda esta es una deuda que se compara favorablemente con otros países de similares grados de desarrollo, por lo tanto no pensamos que sea un elemento de preocupación importante, sino más bien está dentro de los rangos aceptables y se compara favorablemente con respecto a países de igual nivel de desarrollo. Y además, como ya se mencionaba la Secretaria Ejecutiva, el déficit público retoma una tendencia a la baja, como se proyecta. Por lo tanto, desde esa perspectiva consideramos que el nivel de deuda es manejable y que el uso de los recursos solicitados mediante endeudamiento debiera invertirse en proyectos productivos que propicien el crecimiento de la economía, con lo cual el pago de la deuda debería ser financiable. Es decir, no creemos que México tenga un problema de deuda que sea un elemento específico de preocupación, la deuda es manejable y lo que pensamos es que los recursos de esa deuda debieran invertirse en áreas productivas de alta rentabilidad que impulsen el crecimiento y generen la capacidad de pago de esa deuda. Muy bien. Secretario Ejecutivo. Gracias. Nosotros vemos que ha mejorado el escenario macroeconómico de México, le damos nosotros pensamos que va a tener un crecimiento del 2,2%. Factores que pueden influir, creo que efectivamente esto de que ha mejorado el escenario macroeconómico, la economía de Estados Unidos va a tener un mayor crecimiento, como lo vimos, de 1,6 a 2,1. La producción manufacturera va a tener un mejor desempeño que en 2016. La revisión del Telecán, que se esperaba muy profunda, parece que va a ser más moderada, incluso los inversionistas la ven como una postura de fortalecimiento al tratado más que eliminarlo, y eso creo que va a ser importante. El consumo privado se desacelera efectivamente, pero no cae abruptamente, y yo creo que el mayor motor que ha impulsado el crecimiento pues son las exportaciones, y desde luego las remesas, aunque la verdad el flujo de migrantes mexicanos a Estados Unidos ha disminuido, pero no así las remesas. ¿Qué más podemos decir? Bueno, la tasa de desempleo es una tasa relativamente reducida. Claro que lo que sucede en México es más bien un empleo, aquí tenemos a Jürgen, pero es un empleo más de cuenta propia y precario y de baja productividad, pero de todas maneras creemos que eso puede ser los aspectos positivos. ¿Qué más? ¿Qué más nos preguntan? Déjame ver. El impacto que podría tener el relevo en el gobernador del Banco de México, que sale en noviembre, y si el cuadro de elecciones generales para el 2018 podría tener algún efecto en el desempeño del PIB. Bueno, sin duda aquí yo creo que el Banco de México en general ha sido una institución muy estable, o sea, yo no creo que haya ningún cambio profundo de política por la salida de Agustín Carstens. Al contrario, yo creo que se mantiene como una institución de gran prestigio y calidad, así es que no pensamos que hubiera ningún cambio por el cambio de presidente del Banco de México. Y en relación a las elecciones, bueno, generalmente, digamos, los momentos democráticos siempre tienen sus características. Seguramente va a haber, posiblemente haya un mejor desempeño este año de la economía, de las inversiones, del gasto público. Claro que han anunciado que va a haber un recorte en el gasto público, pero que va a ser menor del anunciado, entonces esos son algunos de los temas que pueden surgir, pero en general yo creo que si las elecciones transcurren pacíficamente no tiene por qué haber, más bien al contrario, yo creo que debería de haber pues un estímulo a que un país que pueda conservar estabilidad lo pueda continuar. Creo que lo que sí es importante mencionar es que en donde México sí tiene que poner mayor atención es sin duda en los niveles de desigualdad. Eso va a influir en cualquier sentido. El futuro del país, en verdad nosotros creemos que la igualdad puede ser un gran motor del crecimiento y de la estabilidad, y eso me parece que ojalá esté presente por lo menos en todo este movimiento electoral que va a vivir México. Y en relación nuevamente a lo del Banco Central,
Yo creo que la propuesta de que Agustín Carstens ocupe la gerencia del Banco de Pagos Internacionales, pues es un reconocimiento, en realidad es la primera vez en los 86 años del BIS que un gerente general va a ser de una institución de un país emergente, así es de que yo también creo que el Banco de México ha adquirido esa madurez para funcionar sin Carstens y más bien con todo el equipo que lo acompaña, que lo sustituya, de hecho. Si no hubiera más consultas desde Santiago, que hay una, colega de Radio Universidad de Chile, por favor, ¿su nombre? Rodrigo Fuentes, es mi nombre, de la radio del Diario de la Universidad de Chile. Hay un gráfico que preocupa, ¿no?, el nivel de endeudamiento que tienen los hogares chilenos por sobre todo la región, todos los países de la región. ¿Me puede indicar más o menos qué repercusiones podría tener este índice? Muy importante su pregunta, le voy a pedir a Daniel, que conoce muy bien el tema, que la responda, porque el endeudamiento de los hogares en Chile es muy alto. Bueno, tal como mencionaba la secretaria ejecutiva, la dinámica del consumo, digamos, ha estado ligada a la dinámica del crecimiento del endeudamiento. Y eso, digamos, es parte, o sea, uno siempre quisiera que el consumo reflejara un grado de endeudamiento, pero también reflejara los ingresos que la gente genera, pudieran consumir a partir de sus propios ingresos, y cuando tú, mientras más consumes desde tus ingresos, es más sostenible ese consumo en el tiempo. Lo que estamos tratando de indicar con este gráfico, que es el caso chileno y que es el caso de muchos países de América Latina y el Caribe, es que la dinámica del consumo estaba asociada a una dinámica de endeudamiento, ya sea un endeudamiento a través de los mercados financieros, crédito consumo, crédito bancario, o a través de endeudamiento con las casas comerciales o otro tipo de endeudamiento. Y que esa dinámica, en la medida que uno va acumulando un nivel de endeudamiento, genera preocupaciones que hay que estar atentos para los riesgos y vulnerabilidades financieras. ¿Ya? América Latina, y Chile lo ha vivido en el pasado, digamos, muchos países de la región ya lo han vivido en el pasado, cuando se llega a excesivos niveles de endeudamiento, particularmente para el consumo, se pueden generar necesidades de ajuste muy fuertes. Lo que estamos diciendo es que no es que estemos en esos niveles, todavía no es que estemos en esos niveles, estamos diciendo que la tendencia del aumento del consumo basado en el endeudamiento tiene un techo, y ese techo lo va dando en la medida que las vulnerabilidades financieras van aumentando, y que ahí hay una nota de cautela, y los bancos centrales en general están monitoreando y siguiendo lo que llaman la vulnerabilidad financiera de los hogares o el nivel de endeudamiento de los hogares. No estamos diciendo que estamos en un techo, sino que desde la perspectiva de cuáles van a ser los motores para el crecimiento futuro, en la medida que los hogares ya están acumulando un nivel de deuda, tenemos que estar pensando en otros motores, digamos, y ahí es por eso que ponemos la inversión en el centro de la mesa. Muy bien. Bueno, no hay más consultas. Queremos agradecer a todos ustedes su presencia, dar por concluida esta conferencia de prensa, agradecer su participación y atención, recordarles que todos los materiales informativos están ya disponibles en el sitio web de la CEPAL y que el equipo de la Unidad de Información Pública estará atento para responder cualquier requerimiento adicional. Queremos recordarles, estimados colegas, acá en Santiago y a lo largo de la región, quienes nos han seguido, que exactamente en una semana más, el próximo jueves y a la misma hora, 11, les extendemos una invitación para acompañarnos en el lanzamiento del informe anual La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe 2017, conferencia que también estará encabezada por nuestra secretaria ejecutiva. Les agradecemos muchísimo, secretaria ejecutiva. Muchas gracias. Hasta luego, Muchas muy gracias, amables. Buenas tardes. Gracias. Bueno, chiquillos, son bellos.